Continuamos con la situación número 1 del día 4. Tenemos lo siguiente, clave secreta. Rodrigo va a sustentar su tesis de matemática en la universidad. Ha olvidado un archivo importante en la computadora de su casa. Llama a su hermano para que ingrese a su computadora y le envíe el archivo por correo electrónico. Después de unos minutos, el hermano le pide la clave de su computadora. Rodrigo escribe en el WhatsApp: secuencia creciente de los divisores primos de 1260, y se apaga el celular por tener la batería baja. Las interrogantes que nos plantea es: 1. ¿Cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? 2. Busca dos formas diferentes para descifrar la clave. Entonces nos dice que la secuencia creciente de los divisores es la clave. Entonces entendemos por creciente que se debe de ordenar de menor a mayor. Los divisores son aquellos que dividen exactamente el número sin decimales. Entonces lo que nos da es 1260. De este número vamos a hallar sus divisores. Entonces empezamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Vamos a empezar dividiendo el número en factores primos. Entonces vamos a tener 1260. Vamos a empezar con los números más bajos que tenemos, empezando con el 2. Tenemos 1260 entre 2. Vamos a saber que es divisible entre 2 cuando el número termina en 0 o en número par. En este caso termina en 0, entonces tiene mitad. Su mitad sería 630. De igual manera esto termina en 0, entonces sí tiene mitad, entonces le sacamos la mitad. Su mitad sería 315. Ahora, le sacamos tercia porque cuando es divisible entre 3, la suma de los dígitos se tiene que dividir entre 3. Entonces sumamos los dígitos de 315, tendríamos 3 más 1 más 5 sería 9. 9 es divisible entre 3, entonces 315 tiene tercia, que sería 105. De la misma manera sumamos los dígitos, 1 más 0 más 5 sería 6. 6 se puede dividir entre 3, entonces sí tiene tercia, sería 35. Entonces le sacamos quinta. Un número es divisible entre 5 cuando este termina en 0 o en 5. En este caso termina en 5, entonces tiene quinta, que es 7. Entonces 7 lo dividimos entre 7 ya que es el único número que lo puede dividir para llegar hasta la unidad. Una vez que tengamos la unidad es donde termina ya nuestra división y tenemos nuestros factores aquí. Como ya tenemos todo esto descompuesto, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a multiplicar todos estos factores primos. Sería 1260 va a ser igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 5 y por 7. Esto se puede representar de la siguiente manera. Sería igual, como tenemos 2 que se está multiplicando dos veces, al 2 lo elevamos al cuadrado. Igual tenemos el 3 dos veces, el 3 lo elevamos al cuadrado, tenemos un 5 y un 7. Entonces tenemos los factores primos 2, 3, 5 y 7. Entonces podemos decir que estos son los factores primos y ya está ordenado de manera creciente. Entonces podemos dar de respuesta que la clave de la computadora de Rodrigo es 2, 3, 5 y 7. Continuamos con la pregunta número 2 que nos dice: busca dos formas diferentes para descifrar la clave. Empezamos con la primera forma, que va a ser definiendo todos los números primos, desde el menor hasta el mayor. Entonces tenemos que en 1260 los números primos menores es 2, 3, 5 y 7. A esto le sigue 11 y 13. Entonces empezamos con el 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en número par. En este caso termina en 0, entonces podemos afirmar que es divisible por 2. Entonces tenemos ya el primer dígito, que es 2. Entonces continuamos con 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, en este caso la suma de cifras es 9, entonces es múltiplo de 3. Entonces podemos afirmar que el siguiente número de la clave es 3. Continuamos con el 5, que cuando un número es divisible entre 5 termina en 0 en 5, en este caso termina en 0, por lo tanto es
divisor de 5. Entonces ya tenemos el siguiente número, que es 5. Continuamos con el 7. Nos dice que es divisible entre 7, también porque la división es exacta. Entonces ya tenemos los 4 dígitos. El siguiente número sería 11, pero dividiendo 1260 entre 11 nos daría un número inexacto, es por eso que no es divisor. El siguiente sería 13, y 13 tampoco da una división exacta, es por eso que no se da. Y teniendo estos 4 números ya podemos formar 1260. Entonces nuestra primera forma de hallar sería definiendo cada uno de los divisores para hallar. Entonces esta sería la clave: 2, 3, 5 y 7. Entonces tenemos una segunda forma que va a ser descomponiendo. Entonces tenemos 1260, lo vamos a descomponer en dos factores que van a multiplicar 1260. Tendríamos 30 y 42. Estos dos números multiplicados nos da 1260. Entonces hacemos lo mismo para 30 y 42. Para 30, 6 por 5 es 30, 6 por 7 es 42. Entonces, como aún tienen estos divisores, vamos a seguir. Sería para 6, 2 por 3, 5 se queda igual, ya es primo. Entonces 6 igual 2 por 3 y 7 queda igual. Entonces tenemos 1260 va a ser igual a 2 por 3 por 5 por 2 por 3 y por 7. Entonces vamos a agrupar lo que se repite. Tendríamos de la siguiente manera: 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 7. Entonces podemos decir que nuestra clave es 2, 3, 5 y 7. Esa sería nuestra clave, ya desarrollando las dos formas. Eso sería todo por este ejercicio y por esta semana.